de la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza, y otros sucesos dignos de feliz recordación. Llegando a escribir el traductor de esta historia, este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía suponer de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que su oficio debía. Y así prosiguió diciendo: llegó Sancho a su casa tan regocijado y alegre que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta, tanto que la obligó a preguntarle: ¿qué traes, Sancho amigo? ¿Qué tan alegre venís? A lo que él respondió: mujer mía, si Dios quisiera, bien me holgara yo de no estar tan contento como muestro. No os entiendo, marido, replicó ella, y no sé qué queréis decir en eso de que os holgara de si Dios quisiera de no estar contento, que maguertonta, no sé yo quién recibe gusto de no tenerle. Mirad, Teresa, respondió Sancho, yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi amo Don Quijote, el cual quiere, la vez tercera, salir a buscar las aventuras, y yo vuelvo a salir con él porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza, que me alegra, de pensar si podré hallar otros 100 escudos como los ya gastados, puesto que me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos. Y si Dios quisiera darme de comer a pie enjuto y en mi casa, sin traerme por vericuetos y encrucijadas, pues lo podía hacer a poca costa, y no más de quererlo, claro está que mi alegría fuera más firme y valedera, pues que la que tengo va mezclada con la tristeza del dejarte. Así que dije bien que holgara, si Dios quisiera, de no estar contento. Mirad, Sancho, replicó Teresa, después que os hicisteis miembro de caballero andante, habláis de tan rodeada manera que no hay quien os entienda. Basta que me entienda Dios, mujer, respondió Sancho, que él es el entendedor de todas las cosas. Y quédese esto aquí. Y advertid, hermana, que os conviene tener cuenta estos 3 días con el rucio, de manera que esté para armas tomar. Dobladle los piensos, requerid la albarda y las demás jarcias, porque no vamos a bodas, sino a rodear el mundo y a tener dares y tomares con gigantes, con endriagos y con vestiglos, y a oír silbos, rugidos, bramidos y baladros. Y an todo esto fuera flores de cantueso, si no tuviéramos que entender con yangüeses y con moros encantados. Bien creo yo, marido, replicó Teresa, que los escuderos andantes no comen el pan de balde, y así quedaré rogando a nuestro Señor os saque presto de tanta mala aventura. Yo os digo, mujer, replicó Sancho, que si no pensase antes de mucho tiempo verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto. Eso no, marido mío, dijo Teresa. ¡Viva la gallina, aunque sea con su pepita! Vivid vos y lleves el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno salisteis del vientre de vuestra madre. Sin gobierno habéis vivido hasta ahora y sin gobierno os iréis o os llevarán a la sepultura cuando Dios fuere servido. Como esos hay en el mundo que viven sin gobierno y no por eso dejan de vivir y de ser contados en el número de las gentes. La mejor salsa del mundo es la hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredes con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Advertid que Sanchico tiene ya 15 años cabales, y es razón que vaya a la escuela, si es que su tío el abad le ha de dejar hecho de la iglesia. Mirad también que Marisancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos, que me va dando barruntos que desea tanto tener marido como vos deseáis veros con gobierno. Y en fin, mejor parece la hija mal casada que bien abagarranada. A buena fe, respondió Sancho, que si Dios me llega a tener algo que de gobierno, que tengo de casar, mujer mía, a Marisancha tan altamente que no la alcancen sino con llamarla señoría,
Eso no, Sancho, respondió Teresa. Casadla con su igual, que es lo más acertado. Que si de los zuecos la sacáis a chapines, y de saya parda de catorceno a verdugado y saboyanas de seda, y de una marica y un tú a una doña tal y señoría, no se ha de hallar la muchacha, y a cada paso ha de caer en 1000 faltas, descubriendo la hilaza de su tela vasta y grosera. Calla, boba, dijo Sancho, que todo será usarlo 2 o 3 años, que después le vendrá el señorío y la gravedad como de molde. Y cuando no, ¿qué importa? Séase ella señoría y venga lo que viniere. Medíos, Sancho, con vuestro estado, respondió Teresa. No os queráis alzar a mayores y advertid el refrán que dice: al hijo de tu vecino, límpiale las narices y métele en tu casa. Por cierto, que sería gentil cosa casar a nuestra María con un condazo o con caballerote que cuando se le antojase la pusiese como nueva, llamándola de villana, hija del destripaterrones y de la pelarruecas. No en mis días, marido. Para eso, por cierto, he criado yo a mi hija. Traed vos dineros, Sancho, y el casarla, dejadlo a mi cargo, que ahí está Lope Tocho, el hijo de Juan Tocho, mozo rollizo y sano, y que le conocemos, y sé que no mira de mal ojo a la muchacha, y con este, que es nuestro igual, estará bien casada, y le tendremos siempre a nuestros ojos, y seremos todos unos, padres y hijos, nietos y yernos, y andará la paz y la bendición de Dios entre todos nosotros. Y no casarme la vos ahora en esas cortes y en esos palacios grandes, a donde ni a ella la entiendan, ni ella se entienda. Ven acá, bestia y mujer de Barrabás, replicó Sancho. ¿Por qué quieres tú ahora, sin qué ni para qué, estorbarme que no case a mi hija con quien me dé nietos que se llamen señoría? Mira, Teresa, siempre he oído decir a mis mayores que el que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, que no se debe quejar si se le pasa. Y no sería bien que ahora que está llamando a nuestra puerta, se la cerremos. Dejémonos llevar de este viento favorable que nos sopla. Por este modo de hablar, y por lo que más abajo dice Sancho, dijo el traductor de esta historia que tenía por apócrifo este capítulo. Buenas noches, bienvenidos a la Real Academia Española, al acto de presentación, como han visto en la voz de Ernesto Arias, de El Quijote, obra de don Arturo Pérez Reverte. Ha hecho una labor magnífica, ha trabajado mucho junto con Carlos Domínguez. Entonces, vamos a proceder al acto de la presentación. Primero daremos las gracias a Ernesto por su magnífica interpretación que recuerda la actuación cuando Cómicos de la Lengua. Después el secretario, el profesor Darío Villanueva, tomará la palabra y por último dejaremos a don Arturo que hable en último lugar. Muchísimas gracias por su asistencia. Al final cerraremos el acto. Muchas gracias. Don Darío. Gracias, señor director. Este acto lo encuadramos en la conmemoración del tercer centenario de la Real Academia Española, que comenzó en septiembre del año pasado y que está prácticamente llegando a sus últimas realizaciones, porque en octubre de 1714 Felipe V otorgó la cédula real que ponía a la Real Academia Española bajo su protección. Conmemorar 300 años de continuidad, de existencia, es una buena ocasión para realizar homenajes, pero también para pagar deudas. Y yo creo que hoy debemos de mencionar estas dos posibilidades porque se cumplen en la presentación de esta versión adaptada del Quijote
que ha realizado nuestro compañero Arturo Pérez Reverte. En primer lugar, es obvio el homenaje que esta edición representa a lo que fue la primera gran realización literaria de la Real Academia Española, la edición del Quijote de 1780, que constituye quizás uno de los libros más hermosos de la imprenta y de la edición española del siglo XVIII. Con aquella obra, la Academia, que ya había producido sus diccionarios, sus gramáticas y sus ortografías, quería también restituir a la cultura española una cierta dignidad de la que hasta entonces carecía por no haber acometido la tarea de una edición ilustrada por artistas españoles del Quijote. El Quijote es uno de los libros más ilustrados de la historia de la literatura. Las primeras ilustraciones son muy tempranas, pero proceden de artistas centroeuropeos, flamencos, alemanes, también franceses, ingleses. Y las ediciones españolas ilustradas lo hacen con láminas que proceden de estos artistas foráneos. Pues bien, la Academia se preocupa por restituir el buen nombre de nuestra edición con una ilustración específica encargada a artistas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y es muy interesante recordar que el auténtico encargado de llevar adelante aquella empresa, que fue muy complicada y que ocupó casi 10 años de la actividad académica, fue un académico mexicano, don Manuel de Lardizábal y Uribe, del que conservamos la correspondencia, en donde él cuenta todas sus preocupaciones para conseguir el papel, para ajustar los tipos, para que todo el ritmo de la edición se ajuste a lo previamente establecido. Por lo tanto, la edición que hoy presentamos tiene un elemento de homenaje a aquella benemérita edición de Ibarra de 1780, de la que se ha partido. El texto de base sobre el que ha trabajado Arturo Pérez Reverte es aquel, y también hay otra circunstancia especial que habla del homenaje al que me estoy refiriendo, y es que lo que hace la edición de hoy es por primera vez reproducir los dibujos de los cuales se tiraron las planchas de los grabados que se imprimieron en 1780, incorporando también uno que constituye un punto negro en la memoria de nuestra Academia, porque uno de los artistas convocados para la ilustración del Quijote era un joven aragonés que llevaba unos pocos años en la corte, que se llamaba don Francisco de Goya y Lucientes, y sin embargo, habiendo hecho el dibujo referido al episodio del rebuzno y habiéndole sido pagado, sin embargo luego no se utilizó y no se imprimió en la edición de 1780. Ese dibujo sí que aparece en la edición que hoy estamos presentando. Y en segundo lugar está la deuda. Desde que en España se empezó a construir un sistema público educativo a partir del Reglamento de Instrucción Pública de 1837 y luego con la Ley Moyano de 1857, se empezó ya a insistir en algo que sigue siendo obvio e imprescindible, la importancia de la lectura como el elemento fundamental para el aprendizaje. Y a raíz de esto empezaron a producirse en España versiones del Quijote que estaban pensadas para una más fácil lectura de los escolares, cosa que ya existía en inglés y en francés. Por ejemplo, de mediados del siglo XIX es un famosísimo Quijote que se siguió reimprimiendo hasta el siglo XX, un Quijote de los niños y para el pueblo, abreviado por un devoto de su autor, don Miguel de Cervantes Saavedra. Este título, en cierto modo, explica la edición que hoy presentamos, porque es una edición pensada, por supuesto, para los escolares, pero pensada también para una lectura de la gente interesada en general, y sin duda alguna Arturo Pérez Reverte no creo que sea menos devoto de don Miguel de Cervantes Saavedra de lo que era aquel anónimo adaptador del siglo XIX. Pero la deuda a la que me refiero data de la conmemoración
del centenario de la primera y de la segunda parte del Quijote en 1905-1915. Entonces se abordaron diversas iniciativas promovidas por distintas instancias, entre ellas las propias instancias gubernamentales. Por ejemplo, en 1905 se empieza a hablar de un monumento a Don Quijote y Sancho, y también se publica un Real Decreto en donde se postula la lectura del Quijote en las escuelas. Pero no debió de dar no debió de encontrar un eco suficiente aquella Real Orden de 1905, porque en 1912 se publica una nueva con los mismos propósitos, pero en este caso ya se insta expresamente a la Real Academia Española para que elabore dos ediciones de la obra de Miguel de Cervantes. Una edición que se define como popular y escolar y otra crítica y erudita. Pues bien, esa edición popular y escolar podemos decir que es la que hoy presentamos, con un cierto retraso, pero más vale tarde que nunca, y en este tercer centenario de la Academia Española pues estamos efectivamente cumpliendo compromisos que por una razón o por otra se fueron dejando a lo largo de los decenios. De todos modos, en 1920 el Gobierno volvió otra vez a la carga, y esta vez instando a que esa edición efectivamente se realizara, le pide a la Real Academia Española que designe a un académico responsable que sea atendido y auxiliado por un catedrático de la universidad y por el director de la Biblioteca Nacional. Y además esta Real Orden de 1920 establece como obligatoria la lectura durante 15 minutos todos los días en las escuelas nacionales del texto de Miguel de Cervantes Saavedra. Pues bien, a raíz de esto hubo una polémica muy sonada. Miguel de Unamuno se mostró decidido partidario de que esto fuera así. Manuel Zozaya, un académico de ciencias morales, sin embargo, se opuso en la prensa aduciendo que el Quijote era un libro poco práctico y que lo que los estudiantes necesitaban era una educación para la vida y para el éxito y para la productividad. Argumentos que no nos resultan tampoco ajenos a nuestros debates de hoy en día. Y sorprendentemente quizás fue José Ortega y Gasset el que se opuso totalmente a lo que él llamaba la Real Orden Quijotil, porque consideraba que el Quijote no era un buen libro de lectura para los jóvenes, no por razón de su falta de pragmaticidad, sino precisamente por lo contrario, por ser un libro desmitificador, un libro que destruía los ideales, cuando en las escuelas lo que había que insuflar era la mitología que él definía como la hormona psíquica, que diera lugar a la creatividad, a la imaginación, a la voluntad de abordar empresas hasta entonces nunca abordadas. Esa polémica pues se sitúa quizás la falta de respuesta por la Academia a la Real Orden del año 1920. Pues bien, efectivamente hoy sí que podemos decir que hemos cumplido aquella indicación y editamos este Quijote adaptado por Arturo Pérez Reverte desde un respeto fundamental a la obra de Miguel de Cervantes y pensando, por supuesto, no en suplantar el Quijote en su totalidad. De hecho, el año próximo la Academia va a publicar esa edición crítica y erudita que está preparando don Francisco Rico dentro de nuestra colección de Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, pero como estoy seguro que el propio Arturo Pérez Reverte les dirá, lo que ahora presentamos no es un libro para suplantar al Quijote total, sino simplemente para facilitar el acceso a él por parte de los lectores más jóvenes y también los lectores más ingenuos, más desinteresados, a los que en fin, la retórica cervantina y la complejidad de determinados episodios y de determinados insertos en la línea fundamental de la narración pueden resultarles estomagantes o enfadosas. El trabajo se ha hecho además con
toda la escrupulosidad filológica, se ha prescindido, por supuesto, de aparato crítico, se ha dejado pues el texto desnudo de Miguel de Cervantes en esa relectura de un novelista como Arturo Pérez Reverte, y con esas ilustraciones con las que estamos también homenajeando a los académicos que asumieron en el año 1780 el reto de conseguir la primera edición ilustrada del Quijote de la Mancha hecha por artistas españoles. Tiene la palabra don Arturo Pérez Reverte. Gracias, señor director, señor secretario. Como enlazando con las últimas palabras de don Darío Villanueva, incidir sobre todo en eso. Este Quijote no pretende sustituir al completo, al original, sino lo que pretende es abrir una puerta para aquellos que encuentran dificultad con el original. Desde hace mucho tiempo hay antologías. Algunas son muy buenas. Yo estudié con una de ellas en los Maristas, teniendo 8 años, una antología de Luis Vives extraordinaria, que todavía recuerdo, y fue mi puerta al Quijote completo. Lo que pasa es que hay muchas antologías del Quijote que permiten que un profesor que para quien la obra completa es excesiva para los chicos, que encuentre dificultades a la hora de trabajar con ella, porque las digresiones, los cuentos, las historias complementarias despistan a los lectores elementales o jóvenes, se ve con dificultades para tener un texto adecuado. Para eso están las antologías que hasta ahora eliminaban aquellos fragmentos más áridos, aquellos fragmentos más complejos o las historias laterales. Esta vez se trataba de hacer lo mismo, pero de otra manera. Se trataba de buscar una herramienta que permitiese una lectura fluida, sin interrupciones. No una antología de cortes, sino una lectura que permitiese a un lector joven o un lector elemental, adulto, discurrir por la historia de Don Quijote y Sancho sin desviarse en aquellos vericuetos que a veces, como he dicho, complican la lectura. Era un desafío interesante, muy divertido, al que había que entrar con mucho respeto, y así entramos. La Academia me encomendó esta misión y me lo planteé como novelista que soy, pero también como lector que soy. Es decir, siendo un lector joven de 15 años, ¿dónde me atrancaría leyendo el Quijote? Si yo tuviera 15 o 16 años, ¿dónde se desviaría mi atención de lo que es la pura y lineal trama de Don Quijote y Sancho? Y esos momentos los marqué con mucho cuidado, con mucha precaución, y tras varias lecturas y tras calcular mucho, decidí eliminar aquellos párrafos que a mi juicio, aquellos fragmentos que a mi juicio lastraban esa lectura lineal. La cuestión era como tenían que estar soldados, tenía que ser una lectura no antológica, sino una lectura que el lector no se diera cuenta, digamos, ¿no?, de dónde estaban los cortes. Había que suturar, y ahí es donde estaba el punto más crítico. Había que suturar, que no se notara la sutura, con palabras no modernas, sino con palabras... Yo creo que no introduje más de 100 o 150 palabras que no estuvieran en el texto, pero todas son cervantinas. Todas las palabras utilizadas para coser, todo el hilo de costura con el cual se han ido uniendo los distintos momentos del relato, han sido hechos con palabras de Cervantes, tomadas tanto del Quijote de Francisco Rico como del vocabulario cervantino que editó esta Academia en los años 50. Con lo cual, todo el tiempo se respetaba el aroma, el tono, y en ningún momento, digamos, se bastardeaba, o procuré no bastardear, lo que es la prosa y el tono cervantino. Otra cuestión era también, al no querer tener notas a pie de página, al querer que fuese una edición de fácil lectura, por decirlo de una forma resumida, algunas palabras que no eran comprensibles en una lectura elemental, hacía falta ir al diccionario, intenté actualizarlas. No modernizarlas, sino utilizar palabras también cervantinas, tomadas de eso, pero que fueran más comprensibles. Un ejemplo claro es el de Armas Jaldes, cuando está describiendo la batalla de los rebaños de ovejas, habla de Armas Jaldes. Entonces, la palabra que utilicé fue gualdas, que siendo como es una palabra de época, que mantiene el aroma, es una palabra, digamos, cervantina, por decirlo de alguna forma, es más comprensible, más o menos un lector medio comprende que significa gualda por amarillo. Bueno, ese fue el tipo de tratamiento que le dimos. Evidentemente yo no soy un filólogo, soy un novelista y un tipo que cuenta historias.
Tengo familiaridad con el texto cervantino por diversas razones, lo he leído muchas veces, manejo el lenguaje de la época por los alatristes, el alatriste, que bueno, que llevo muchos años trabajando y leyendo y estudiando. De hecho, mi discurso de entrada en la academia fue sobre el habla de un bravo del siglo XVII, pero hay dos puntos donde no llegaba. No llegaba, evidentemente, porque no tengo la competencia para ello. Entonces recurrí a alguien que debe estar por aquí, no sé dónde estará, pero es a Carlos Domínguez Cintas, que es un filólogo de esta academia, un hombre brillantísimo que trabajó ya en el Quijote de Francisco Rico, tiene una gran trayectoria profesional, es un hombre de extrema competencia y de extrema inteligencia. Y conocí muy bien el texto cervantino. Entonces fue él, digamos, a quien recurrí cuando, en las dudas, a quien planteé mis dudas sobre esta palabra puede valer o no puede valer, con quien discutí algunos momentos, algunas suturas, y me fue de una ayuda extraordinaria. Sin él hubiera sido imposible hacer este texto de una forma brillante, elegante y natural. Después, él fue quien se encargó de la prueba definitiva, de leer después el Quijote, de leerlo, leer ya la versión, digamos, amputada o aligerada, como queramos llamarlo, y me dijo que no se notaban las suturas. O sea, yo le dije, mira, imagina que eres el peor enemigo mío y de la Academia y del Quijote, busca aquellos puntos donde nos puedan decir aquí está mal. Y él dijo que no encontraba ninguno de ellos. O sea, digamos, pasó el examen de un experto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso me tranquilizó. Después pasó el de otros, como Gregorio Salvador, que estaremos hablando de eso, y bueno, y dice que le parece que me da el aprobado. Quiero decir con esto que ha sido hecho desde el respeto absoluto por el texto, procurando únicamente eso, ¿no? Que el profesor, evidentemente es mejor trabajar con el texto cervantino completo, por supuesto, yo lo recomiendo, usar el Quijote de Francisco Rico, pero aquel profesor que vea que sus alumnos no están a la altura o que es demasiado complejo o que necesita una herramienta mucho más fluida, mucho más... Porque decirle a un chico, toma, lee del Quijote es una barbaridad. Luego te hace falta un maestro cualificado, inteligente, conozca la obra y que lo guíe como un Virgilio por el proceloso bosque que es la compleja, inmensa y riquísima obra cervantina, ¿no? Pero bueno, con digamos, esto es dotar a ese profesor, al profesor que cree que el Quijote entero es excesivo, dotarlo de una herramienta que si es una antología a saltos, sino que es un Quijote, un Quijotillo, digamos, ¿no? Más fluido, más fácil de leer, con el cual el alumno se asusta menos y, bueno, y es más posible transitar por él. Esa fue la idea principal. Y esto nos lleva al motivo por el que este Quijote sale a la luz. Aparte de cumplir el compromiso de la Academia que tenía hace un siglo ya de hacer un Quijote popular y escolar. El Quijote, por razones diversas, por el mundo en el que vivimos, por la Europa en la que estamos, es una Europa en la cual pues, hay 3.000 años de cultura europea que se están yendo, poquito a poco se están como dices, una especie de papilla desnatada, pasteurizada y descafeinada que, bueno, que a todos iguala, pero que a pocos aprovecha. En ese proceso de despojo cultural, en ese proceso de desmantelamiento de lo que es una compleja y riquísima tradición cultural europea y española dentro de... Y cuando hablo de hispana hablo también de América, ¿no? Dentro de esa tradición. El Quijote es un libro fundamental. Es un libro que, desde mi punto de vista, y el de algunos académicos, el de esta academia, un buen profesor con un buen Quijote en la mano tiene materia para tratar con los chicos, y ahí Ortega se equivocaba, o quizá a lo mejor Ortega hablaba de una época que no es la nuestra. En este momento, desde mi punto de vista, el Quijote es una herramienta en manos de un buen profesor, una herramienta valiosísima, porque en él está todo. Cervantes era un hombre honrado, era un hombre que luchó, un soldado honorable, que encontró su dignidad en el fracaso y que tuvo una vida noble y desgraciada. Y como nadie pone lo que no tiene, ni en el amor, ni en la literatura, ni en la borrachera, ni en la vida, nadie lo pone, pues Cervantes sin querer, sin saber lo moderno que era, fue contaminando, en el sentido positivo de la palabra, fue transmitiendo a su obra, a esa obra burlesca con la que pretendía, sobre todo, hacer reír a la gente, la grandeza de su corazón, la belleza de sus sentimientos y la delicadeza de su ánimo. Y entonces impregnó, sin querer, el Quijote de sí mismo, y lo hizo un vademecum extraordinario para todo, para la elegancia, la lengua, la dignidad, la valentía, el coraje, la lealtad, la amistad, la fraternidad, la dignidad, sobre todo la dignidad en el fracaso. Entonces eso convierte el Quijote en una herramienta valiosísima, que en manos de un buen profesor, con chicos adecuados, y una obra adecuada, puede ser esto, puede ser el Quijote completo, o cualquier antología de las que ya existen, bien guiados, los chicos haciendo incursiones por este maravilloso compendio de todas esas cosas. Creo que esos chicos consiguen llegar a un lugar intelectual
que los pone por encima de lo que es la media de lo que esta Europa, por la que vamos derivando poquito a poco, nos está llevando, ¿no? Creo que esto es una herramienta de lucidez y de educación extraordinaria, y sería un error no es que es muy complejo, es que tal, es que los chicos se aburren, es un error irlo poco a poco apartando de nuestros planes educativos. Esto es fundamental, lo sigue siendo, lo será siempre. Y además hay otra cosa con la que quiero terminar. A menudo vivimos en España y aquí olvidamos, somos 50 millones de hispanohablantes en España. Olvidamos que hay otros 450 millones que están en América. Es decir, que hay una patria que no tiene que ver con las ideologías, ni con las banderas, ni con los sistemas políticos, que la patria del español, la lengua más hermosa del mundo, la única lengua de la que realmente me siento nacionalista, con la que me siento patriota. O sea, es esa lengua patriota de 500 millones de compatriotas. Entonces, esa patria de 500 millones de compatriotas a ambos lados del Atlántico, ¿no? en la que esta academia está inmersa de lleno y en la que esta academia hace un trabajo de finura diplomática o ha hecho y lo sigue haciendo, de mantener lazos y de vínculos y del que estoy orgulloso. Mi orgullo de la academia es justamente formar parte de ese delicado mecanismo diplomático que permite que todavía un estudiante colombiano, un médico mexicano, un abogado peruano, un español, usemos la misma gramática, la misma ortografía y el mismo diccionario. Entonces, en esa patria, que es la única patria que realmente me conmueve en este momento, el Quijote es la bandera. Es el símbolo, es la bandera, y es algo tan precioso, tan maravilloso, tan rico y tan profundo, que estoy muy orgulloso de haber contribuido en la parte pequeña que me toca a través de esta academia a que, bueno, que si un profesor, basta con que un profesor un día en un colegio coge este Quijote, este o cualquier otro, bueno, sí, este mejor, porque es el que hemos hecho nosotros, y se sienta con los chicos a explicarles, a decirles, mirad, es que esto es más que una historia, es más que esto es dignidad, es valentía, es coraje, es lengua, es belleza de ánimo, es aquello que los hombres decentes creen que deben tener los hijos a los que educan, ¿no? Bueno, pues con eso habré cumplido mi trabajo, ¿no? Así que, bueno, gracias por estar aquí a todos y espero que esto merezca la pena. Gracias. Muchas gracias a don Darío, muchas gracias a don Arturo. Para mí ha sido muy emocionante escuchar estas palabras del Quijote y en este sitio, en este lugar. Decía don Darío de la situación del Quijote a través de las épocas. En 1927, lo he recordado mientras lo hablaba, la revista de Filología Española publicó una encuesta a los profesores de literatura sobre la enseñanza del Quijote, interesantísima. Y una de las cosas que dice es que pregunta que si a las niñas hay que enseñarles los mismos textos del Quijote que a los niños. Es uno de los trozos más fantásticos que tiene la historia de nuestra pedagogía. ¿Qué les voy a decir? Cuando recordaba a don Darío a 1780 y a Ibarra, la imprenta magnífica, esa edición tan bonita de los 4 volúmenes, recordaba yo que Ibarra, también en 1780, unos meses antes, había publicado el Diccionario Chico de la Academia, que es el origen de ese diccionario que hemos presentado hace muy poquito aquí. Y yo tengo, como le pasa a Arturo, yo tengo un buen recuerdo de la enseñanza del Quijote. Tengo un buen recuerdo porque tuve un excelente profesor en el instituto que me enseñó muy bien el Quijote, pero después cuando llegué a la universidad tuve la enorme fortuna que un académico, Martín de Riquer, nos dedicó un año completo a un estudio monográfico del Quijote. La verdad es que antes de ver temblar a los alumnos en el bachillerato leyendo el primer capítulo del Quijote, temblamos nosotros con don Martín. Fue un curso maravilloso. Don Martín ponía todo su conocimiento, toda su pasión en la enseñanza del Quijote. Era muy difícil no sentirse uno totalmente enamorado del Quijote después de un profesor como Martín de Riquer. Después, también tengo que contarles que he estado 52 años explicando el Quijote a niños, a jóvenes,
a doctorandos, a conferencias. Me ha tocado muchas veces esta experiencia y creo que es una de las experiencias más maravillosas que pueden ustedes encontrar. Los que no hayan sido profesores de jóvenes nunca sabrán la pasión que tiene el poder explicar el primer capítulo del Quijote. No hace falta explicar todo el Quijote, es imposible. El Quijote es muy difícil, la lengua está muy alejada, como decía muy bien Arturo, está extraordinariamente alejada. Pero es verdad que se puede aproximar a muchos problemas. Hay en el Quijote una serie de ejes. Por ejemplo, hemos oído a Ernesto esa famosa conversación del diálogo realista familiar entre Sancho y su mujer. Las fórmulas de tratamiento, por ejemplo. La señoría, no señoría. ¿Con qué gracia maneja Cervantes ese problema que en aquel momento era vital en la conversación española? Después es por una parte la oralidad, por otra parte la escritura. Se ha dicho muchas veces que Don Quijote es la escritura y Sancho es la oralidad. Y estos dos ejes van construyendo el Quijote. Pero también el Quijote es un laboratorio de problemas de teoría literaria. Y no me atrevo a mirar a don Mario, pero todos sabemos que realmente muchas veces lo que está oculto en el Quijote es un problema de literatura, es un problema de historia, es un problema de lectura, es un problema de interpretación. Por último, América. La primera edición del Quijote, a donde se marchó rápidamente fue América. 300 ejemplares en burritos que se empaquetaron y fueron hacia Sevilla. Y montaron, entre otros, en Nuestra Señora de la Esperanza. El capitán que traía Nuestra Señora de la Esperanza, que iba hacia la Veracruz, iba leyendo el Quijote. Es decir, que el propio capitán del barco, mientras iba hacia América, iba leyendo el Quijote. Esos, como se ha contado 1000 veces, esos Quijotes fueron repartiéndose por la Nueva España, llegaron a Acapulco, se montaron en un barco para que el virrey del Perú pudiera leer la edición del Quijote que estaba esperando. Es decir, que el Quijote es americano en su primera fase, es totalmente americano, y después los grandes intérpretes americanos del Quijote han sido excepcionales. ¿Qué les voy a decir? Muchas gracias, Arturo, porque hay un aspecto que sí que quiero señalar en este momento, es la extraordinaria generosidad de Arturo con respecto a esta edición, porque los derechos serán siempre de la Academia. La gentileza, el trabajo, todo esto formará parte de la imagen que todos tenemos de Arturo. Les recuerdo que es un momento oportuno para empezar a leer el primer capítulo del Quijote. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.